Vamos ahora con el siguiente simposio. Es un tema que quiero invitar a todo el equipo de cardiopatías congénitas del Hospital de Cardiología. El equipo de cardiopatías congénitas pues tiene una alta tradición y es un ícono de nuestro hospital, y pues honro en presentarles a ustedes a nuestra jefa de servicio de cardiopatías congénitas y vicepresidenta y próxima presidenta de la Asociación Médica del Hospital de Cardiología, la doctora Lucely Yáñez. Muchas gracias, Lucely. Adelante. Gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Qué bueno que todavía estamos aquí despiertos y cooperando con la causa. Vamos a hablar de dos temas trascendentales en las cardiopatías congénitas. Tengo el gusto de presentarles, a los que no lo conozcan, al doctor Jaime Santiago, que me acompaña presidiendo la mesa. Jaime Alfonso Santiago Hernández, cardiólogo intervencionista, adscrito del servicio, y quien digamos que es el que ha fungido como el experto en cardiopatías congénitas. Y él nos va a hacer el favor de presentar a nuestros ponentes. Vamos a empezar con la doctora Sheila. Si quieres, Jaime, presentar a la doctora Sheila, lo que llega el doctor Horacio. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén aquí presentes y vamos a hablar de una cosa súper importante y una situación a la cual nos vamos a enfrentar cada vez más, aunque no nos dediquemos específicamente a cardiopatías congénitas. Este simposium, que es la transición de los pacientes con cardiopatías congénitas a la edad adulta e incluso embarazadas con cardiopatías congénitas, es un tema que nos va a tocar en algún momento enfrentar a nosotros. Entonces, voy a dar, paso a la presentación a la doctora Sheila Sánchez, que es médico adscrito del Servicio de Cardiopatías Congénitas del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional. Es una doctora muy entusiasta y que combina perfectamente la belleza con el conocimiento. Y su juventud ha aportado muchísimo al servicio en ese entusiasmo y en esas ganas de participar y hacer cosas nuevas. El tema que le atañe en este momento es el de código Mater y cardiopatías congénitas, que nos ha tocado a todos. Entonces, le cedo la palabra y quedamos con ella para su tema. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, como bien mencionaron, el día de hoy, ¿con esto se controla? Bueno, vamos a empezar. El tema que les voy a platicar el día de hoy es código Mater y cardiopatías congénitas. Es un tema muy amplio, poco reconocido en este país, porque aún seguimos siendo desafortunadamente pues considerado de los parte de tercer mundo. Entonces, por ese motivo es de importancia este tipo de temas en cada país, ya que la muerte materna, ¿qué nos dice? Nos dice o nos habla más bien de cómo ha estado o cómo es el desarrollo de una nación. Entonces, por eso la ONU puso algunos objetivos de desarrollo milenio, en donde lo que es la mortalidad infantil y el embarazo es uno de sus principales objetivos, tanto disminuir la mortalidad infantil y disminuir la muerte materna. Aquí podemos observar en donde su principal objetivo es mejorar esta salud materna. Entre 1990 y el 2013, México logró reducir la mortalidad materna más de la mitad, ya que antes era de 88.7 defunciones por cada 100,000 habitantes nacidos vivos en este país, ¿no? Entonces se logró reducir esta mortalidad a 38.2 por 100,000 nacidos vivos. En el caso de la mortalidad infantil, igual se logró reducir la tasa hasta un 13.7% de un 41% previamente. Aquí tenemos una gráfica donde podemos observar lo que es la razón de muerte materna en México desde 1990 y 2018. Podemos observar que se ve claramente un descenso de esta mortalidad, excepto un pico donde fue una de las pandemias de influenza anteriormente. Y bueno, esto nada más es como para recordarles que pues el embarazo es desde que
embarazo. También vemos a las pacientes en el periodo de puerperio, ya sea intermedio, mediato o tardío, ya que comprenden todas estas etapas donde podemos ir siguiendo tanto a la embarazada como al feto. Y bueno, ¿qué es la muerte materna? La muerte es cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo y su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Entonces aquí lo que es la norma oficial, bueno, ya quién sabe ahorita cómo vaya a quedar, pero anteriormente la norma oficial mexicana comentaba que la muerte materna se divide en dos, la muerte materna directa y la muerte materna indirecta. ¿Qué habla la muerte directa? Son complicaciones propias del embarazo, y la indirecta son enfermedades que se agravan por este embarazo. Y bueno, ¿qué son los efectos sobre la muerte materna? Aquí nos hablan igualmente sobre el triage obstétrico, código Mater, o equipar a la respuesta inmediata de los pacientes obstétricas. Tenemos que esto se formó ya que muchas veces el manejo era muy agresivo en el trabajo de parto, entonces muchas veces podría haber ruptura uterina, desgarros, hemorragias, abandono durante el trabajo de parto, y esto conllevaba complicaciones inadvertidas, una práctica injustificada de cesáreas que conllevaba a hemorragias obstétricas, daños y a órganos vecinos. Entonces, este es el motivo por el que se forma o se crea lo que es el Código Mater, que es la activación de un mecanismo de llamado de personal de respuesta inmediata obstétrica para atender una emergencia y salvar la vida tanto de la madre y el producto de la gestación, y el periodo que sigue al alumbramiento. Y esto nosotros, por lo menos en lo que es en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ha extendido hacia 1 año. Y más en este tipo de pacientes que realmente debería de haber como un código Mater cardiovascular. Y bueno, esto es lo que conlleva una muerte materna. Son eventos multifactoriales y pueden ser desde la educación de las mujeres, un control prenatal que no se lleva, un desempeño del personal médico en el evento obstétrico y la infraestructura de la tecnología de un hospital. Todo esto es lo que llevó también a formar el Código Mater, que podemos aquí tener la emergencia para salvar la vida de la madre y el producto, y la activación del equipo de respuesta. Y bueno, entrando a esto, que cuáles son las causas que a nosotros nos competen, son las causas indirectas que son secundarias a cardiopatías, ya que forman un 10 a un 25% aproximadamente. Y bueno, de esas causas cardiovasculares tenemos los trastornos hipertensivos, que son los más frecuentes, son del 5 a 10% de todos los embarazos. Entre otros, tenemos a las cardiopatías congénitas en un 75 y 82%. Otras de ellas son las cardiopatías adquiridas, como la enfermedad vascular reumática, en un 56-89% aproximadamente. Cardiopatía dilatada perinatal de un 15 a un 60%. Y bueno, ¿qué es lo importante aquí o qué es lo que nos lleva a una morbilidad o mortalidad materna? Lo que nosotros valoramos es el tipo de cardiopatía que tiene la paciente, la gravedad de las lesiones que tenga y la función ventricular o alguna otra comorbilidad que pudiéramos tener, que sería la función ventricular derecha, la hipertensión pulmonar. Todo esto es lo que nos lleva a poder valorar y ver cuál va a ser su morbilidad o mortalidad materna. Y bueno, se ha visto que la mortalidad en la población de la cardiopatía congénita en el registro de embarazo y enfermedad cardíaca fue del 0.2%, casi todos conllevaban a la insuficiencia cardíaca en un 13%, que son las pacientes que tienen una cardiopatía congénita compleja, y un 5% en una cardiopatía simple a moderada. Entonces, en el caso de las pacientes con cardiopatía congénita compleja, tenemos tanto complicaciones obstétricas y fetales, que vamos a ver, son hemorragias posparto, un parto prematuro o espontáneo y bebés pequeños para la edad gestacional. Entonces, todo esto
Es para recordar cuáles son los cambios fisiológicos en el embarazo y por qué sucedieron anteriormente las hemorragias, los bebés pequeños, los abortos, ¿no? Entonces vamos a tener que en el embarazo la gran mayoría pues va a presentar incremento del gasto cardíaco, las primeras trimestre y segundo trimestre disminución de las cifras de tensión arterial y posteriormente en el tercer trimestre y en el parto incremento de esta tensión arterial, la frecuencia cardíaca igual tiende a elevarse y las resistencias vasculares disminuirse. Aproximadamente el gasto cardíaco incrementa un 30 o un 50%, esto es lo que nos explica por qué la paciente puede presentar datos de falla cardíaca. Y igual la frecuencia cardíaca, que es un detonante igual para el gasto cardíaco, que incrementa igual la volemia y nos puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Entonces todo esto nos va a incrementar el volumen sanguíneo de un 18 a un 25%. Igual hay que recordar que hay otros cambios como de hipercoagulabilidad, cambios hematológicos, igual el parto como tal, puede haber un incremento del gasto cardíaco y descompresión de la vena cava inferior, esa es la causa, cambios respiratorios que también debemos de tener aquí muy presentes. Y bueno, con todo esto nosotros hacemos una estratificación de riesgo, que la estratificación del riesgo nos da por 3 escalas. Una de ellas es la de la OMS, en donde nos da una impresión sobre el riesgo potencial del embarazo, el riesgo del CAPREG, donde no es la primera herramienta de riesgo del embarazo y la cardiopatía, y el SAHARA, que se desarrolló particularmente para este tipo de pacientes con cardiopatía congénita. Y bueno, con estas gráficas que nos hace el favor el doctor Horacio de darnos, tenemos aquí un semáforo, nosotros nos gusta ponerlo así porque creo que se entiende un poquito mejor, en donde tenemos el riesgo perinatal del 1 al 4, normalmente las pacientes que nos preocupan y las que nos ocupamos en nuestro servicio es las del grupo 3 y 4, que estos tienen un riesgo incrementado de morbiomortalidad que va desde el 19.27% hasta un 40 o un 100%, ya sea por insuficiencia cardíaca, por endocarditis, por tromboembolia, por falla ventricular. Dentro de ellas, pues nada más como mencionar, los que tienen hipertensión pulmonar severa, alguna enfermedad valvular importante con síntomas, ¿no? Y igual trastornos de ritmo. Nosotros con esta clasificación vemos a las pacientes, como les mencionaba, el grupo 3 y 4 es el que nos deberíamos de encargar en el tercer nivel de atención y debería de haber idealmente en todos los hospitales un centro donde tengamos a un cardiólogo, al cirujano cardiovascular, al neonatólogo, a los intensivistas. ¿Y esto para qué? Para ver la probable resolución del embarazo, que sería lo más probable que son estos pacientes, la gravedad que tienen por vía abdominal, posteriormente pues el área de cuidados intensivos neonatales y una evaluación de lactancia materna. Entonces, la OMS de hecho nos brinda este esquema en donde nos va diciendo que pues idealmente pues debemos de llevar la consejería en los pacientes, evaluar a los pacientes de manera inicial, ya sea con imágenes, pruebas de esfuerzo, también evaluar el riesgo como tanto para la madre como para el feto por el especialista en cardiopatías congénitas, ¿no? En el caso de miembros del equipo, los que ya les mencioné, esto según lo que sea necesario, y el seguimiento del embarazo que va desde una ecocardiografía fetal, el ecocardiograma materno, que esto va a depender del tipo de cardiopatía que tenga la paciente, pruebas basadas en síntomas y pues monitorización con BNP o ProBNP. Y bueno, esto es realmente lo que nosotros evaluamos, que es la valoración inicial, la monitorización, el plan del cuidado de la paciente, el tipo de anestesia que igual se puede sugerir y el tipo de resolución. Y bueno, también dentro de parte del programa
Les íbamos a mostrar lo que llevamos, el trabajo que estamos llevando de manera conjunta, multidisciplinaria con otro instituto que se llama Análisis de Sobrevida y Riesgo Gineco-Obstétrico y Estado Clínico de las Mujeres con Cardiopatías Congénitas, análisis de la Corte RECAD. Entonces, nosotros, ¿por qué hicimos este estudio? Inicialmente lo hicimos porque desconocemos la prevalencia de las cardiopatías congénitas en nuestro país, especialmente en el grupo de las pacientes embarazadas. La información de la importancia y repercusión de las malformaciones se basa anteriormente en mortalidades desde 1990. En pacientes pequeños, menores de 1 año, y en adultos se conocen o casi no hay ningún dato que describan este tipo de características. Entonces, aquí tenemos que la importancia de estudiar el comportamiento epidemiológico y clínico en las mujeres radica en, uno, como les mencioné en la plática anterior, que es la mortalidad materna, que es un indicador del desarrollo de una nación y que es un problema real en nuestro país y que sabemos que ya casi todos los niños, un 85% de ellos, pues está creciendo y llega a la edad adulta y obviamente siempre pues tienen el derecho o tienen la espinita de que quieren embarazarse, ¿no? En el caso de las mujeres. Y es por ello que toma este estudio gran relevancia para conocer estas características. Entonces, en las dos instituciones en las que se está llevando a cabo esta recolección de datos es el Instituto Nacional de Cardiología y pues nuestro hospital, el Hospital de Cardiología Centro Médico Siglo XXI. Aquí que estamos incluyendo son pacientes, mujeres mayores de 18 años con cardiopatías congénitas atendidas desde el 2000 hasta ahorita. El corte lo hicimos al 2021 porque apenas todavía seguimos recolectando datos. Entonces, aquí hicimos una corte retrospectiva de pronóstico con una principal desenlace que es la mortalidad relacionada. Entonces, aquí los criterios que incluimos en este tipo de estudio fueron mujeres mayores de 18 años, excluimos a todas las pacientes que tuvieran incompletos datos, el tiempo cero de corte es el momento de cumplir 18 años, fue un seguimiento anual y la variable de desenlace, pues la muerte relacionada con la cardiopatía congénita. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Las cardiopatías que fueron agrupadas fueron más que nada aquí por el mecanismo hemodinámico que predominaba. Entonces los dividimos en cortocircuitos, alteraciones de retorno venoso pulmonar, troncos coronales de flujo pulmonar incrementado, obstrucciones derechas, izquierdas, un ventrículo único, alteraciones en la válvula mitral, anomalía de Epstein, una doble discordancia y alteración en las arterias coronarias. Entonces, en esta tabla podemos observar que se incluyeron aquí a 6,320 pacientes, de los cuales 2,952 fueron mujeres y aquí, como se los voy a ir mostrando, la gran mayoría pues se incluyeron o tuvieron más bien un cortocircuito. La gran mayoría también pues se encontró en clase funcional 1. En el caso del estatus actual de su cardiopatía, la gran mayoría se encontraba reparada. Y algo muy importante que actualmente pues está tomando mucha importancia y más en nuestro país es qué es lo que están haciendo este tipo de pacientes, o sea, la condición social, y podemos observar que pues una gran mayoría o se encuentra trabajando, estudiando y pues sí al hogar también. Y bueno, aquí pues igual podemos, es un análisis de grupo de cardiopatías donde podemos observar en el caso de las pacientes que estuvieron embarazadas, sacamos aquí las tasas en donde la tasa donde las pacientes tuvieron mayor mortalidad por 100,000 mujeres por cardiopatía congénita fueron las pacientes que tenían un ventrículo único. Ay, perdón, me voy un poco chueca, pero la doble discordancia y las alteraciones coronarias. Y el caso en las que se observó mayor, que se embarazaron más, son las pacientes que tuvieron doble discordancia, ventrículo único y los cortocircuitos, obviamente.
Y bueno, aquí en el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier de la probabilidad de estar libre de muerte en mujeres de esta corte, tenemos que la gran mayoría, las que tenían pues una cardiopatía compleja, pues fueron las que tuvieron menor sobrevida, que fueron lo que es el ventrículo único, la doble discordancia, las alteraciones coronarias y las obstrucciones también derechas. En estas otras gráficas igual de Kaplan-Meier podemos observar la probabilidad de estar libre de enfermedad respecto a cómo los clasificamos según la OMS. Tenemos obviamente pues quien tiene menos supervivencia pues son las pacientes pues que se encuentran en el grupo 4 y en el grupo 3. Y en el caso de las pacientes que tuvieron un embarazo planeado o que se diagnosticó durante el embarazo o que el embarazo fue no planeado, podemos ver que en las pacientes que se llevó pues un embarazo planeado, pues tuvieron mayor supervivencia que en las pacientes que no llevaron este seguimiento. Y bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la investigación en este tipo de pacientes siempre es muy difícil, ya que se debe a que pues, es una paciente embarazada y no nada más es la mujer, también es el producto. Entonces, se considera una población vulnerable, por lo que siempre hay que dar estos riesgos de CAPREX, SAHARA, ROPAC, en donde podemos aquí valorar cuál va a ser el mejor desenlace del bebé, y esto es para llevar una buena atención sanitaria. Entonces, con este estudio lo que queremos demostrar es que pues, es un impacto en lo que pues, la gran mayoría de las pacientes pues, son económicamente activas, se encuentran laborando, estudiando o en el hogar. También otro punto importante es que pues, muchas de ellas desean o quedan embarazadas. Entonces, pues esto nos marca como un punto rojo en donde tenemos que estar alerta con estas pacientes. Gracias. Gracias, Sheilita. Un tema bien interesante porque son pacientes muy complejas a las que nadie se quiere enfrentar. Hasta hace pocos años eran pacientes que, vale la expresión, peloteaban entre los hospitales, nadie las quería ver y llegaban a tercer nivel en el tercer trimestre con todo el riesgo del mundo. Entonces la idea es sembrando estos precedentes de logística en el manejo de pacientes para que no lleguen tardíamente, digo, idealmente que no se embaracen, ¿verdad? Pero ya llegando en estas condiciones que sean manejadas de la mejor manera para que las dos vidas se preserven. Bueno, y en este sentido vamos a presentar al doctor Horacio Márquez, que es amigo, es doctor en ciencias, médico adscrito al servicio de cardiopatías congénitas de nuestro hospital y quien ha contribuido en muchos estudios de investigación, muchas tesis, y es alguien muy valioso para el servicio y para el hospital. Él con el tema de la importancia de las clínicas de transición. Los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, en relación a las... clínicas de transición, bueno, como ya mencionó la doctora, pues ya estamos en esa realidad que se concretó desde hace años, donde todos los pacientes con cardiopatía congénita sí llegan a la etapa adulta. Y de hecho, pues en el mundo 8 de cada 10 van a llegar a ser adultos, y de tal suerte que dependiendo de la complejidad de la cardiopatía, pues va a ser la mortalidad y la morbilidad que estos van a presentar. Por lo tanto, sí debemos de tener muy claro que debe de haber un grupo que esté capacitado para llevar a cabo la atención de estos pacientes, que cada vez son más. En el estudio, perdón, en el ideal estaría la parte que vemos aquí del gráfico, en donde detectamos en la etapa fetal la cardiopatía congénita. Una vez que nace, ya estamos preparados. Si es una cardiopatía dependiente de conducto, pues se va a derivar a la institución que le pueda dar los manejos neonatales, los primeros pasos de la cirugía, y si lo dividimos entre las que son biventriculares, univentriculares y simples, bueno, la mayoría de estas van a quedar reparadas en la etapa pediátrica. Y vamos a tener aquellos que son cortocircuitos, por ejemplo,
van a tener una vida normal, pero quienes tuvieron una cardiopatía más compleja, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, una doble vía de salida del ventrículo derecho o anomalía de Epstein, por ejemplo, bueno, estos hay que, una vez que son adultos, hay que acompañarlos en el embarazo, en el ejercicio, en el trabajo, en los factores de riesgo cardiovascular habituales, y en las cirugías que vienen, porque obviamente va a haber complicaciones posteriores. Y aquellos que sean univentriculares y que únicamente hayamos hecho una cirugía paliativa, bueno, llevarlos al trasplante. Esto sería el ideal para llegar a esa sobrevida de el 80% a 45 años. Sin embargo, en México vemos que este esquema está roto. Para empezar, no hay diagnóstico prenatal. Y cuando nacen, tampoco se diagnostican en la etapa neonatal, están llegando de forma salteada a los institutos o a los centros donde se llegan a operar, y entonces estos habitualmente son exclusivamente pediátricos, y una vez que cumplen 18 años, se egresan, algunos tendrán podrán llegar a una institución, por ejemplo, en nuestro hospital o el Instituto Nacional de Cardiología, pero va a ser el menor, donde va a poder tener la atención subsecuente, pero la mayoría se va a atender en el segundo nivel o va a dejar de atenderse. Y por lo tanto hay un rezago de todas las cirugías previas y obviamente en la detección de las posibles complicaciones. Esta es la curva de supervivencia en el mejor escenario, ¿no? Si vemos, pues llegan a los 45 años el 80%, que sería la línea continua, incluso ya se ha extendido a 60 años y no baja tanto, baja 70%, y esta es la que tenemos en el estudio RECAD, que ahorita les voy a dar una pequeña introducción, como ya lo hizo la doctora, donde vemos que para nada se parecen. Tenemos hasta 30% menos de sobrevida, y es como así nos llegaron. Entonces, vimos la necesidad de contrastar nuestros resultados en México con los que están publicados en el mundo. Entonces, pues finalmente hay dos instituciones, una que es el Instituto Nacional de Cardiología, que atiende a población no derechohabiente y que va a reflejar un grupo muy particular de la población, y la otra nosotros, que atendemos a la población derechohabiente y que tenemos una clínica de transición y que aparte vemos a los adultos con cardiopatía congénita. Entonces hicimos este esfuerzo colaborativo que es el RECAD, que le llamamos así como Registro de Cardiopatías Congénitas del Adulto, y con los datos nos permitieron aparte obtener información sobre precisamente los cuidados de transición. Los cuidados de transición son aquellos en donde es el adolescente y que lo atiende el cardiólogo pediatra, lo atiende muy bien, pero a los 18 años lo tendría que estar atendiendo un cardiólogo clínico o un cardiólogo pediatra que esté capacitado para atender cardiopatías congénitas del adulto, de tal forma que haya una continuidad en la atención y no se pierda, no se dupliquen estudios y no haya un retraso. Pero eso, como vimos, pues no lo existe. Entonces, nuestro contexto es muy diferente al contexto, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ellos únicamente tienen que buscar la clínica más cercana para atenderse. Entonces, podemos tener el mismo individuo con la misma cardiopatía, con el mismo procedimiento quirúrgico, el mismo estilo de vida, si ustedes quieren, pero en escenarios diferentes, y su calidad de vida y su pronóstico va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque tiene factores determinantes sociales de salud que hacen que cambian. Entonces, estos determinantes sociales en salud nos demuestran lo complejo que es el medio ambiente en el pronóstico de las personas. Y siempre en el centro va a estar el paciente. Y aquí se incluye su estilo de vida inmediata, cómo se comporta, qué trabaja, cómo se alimenta, si hace una actividad física. Después de ahí están sus redes sociales y comunitarias, es decir, su entorno inmediato, su familia y su comunidad. Y ya después se encuentran todas las condiciones económicas, culturales y medioambientales que corresponden pues a la sociedad en la que viven. Y si se fijan en cada una de ellas, pues representan variables muy particulares y estas tienen o influyen por completo en el pronóstico. Entonces, nosotros lo que hicimos fue el RECAD actualmente, desde que se empezó a incluir en el 2020, pero incluye más de 10 años de pacientes atendidos en las dos instituciones y tenemos 6,000 pacientes actualmente. Bueno, tomamos de ahí aquellos que corresponden al periodo de transición, es decir, antes de los 21 años, e interrogamos esos factores
de si habían tenido o no cuidados de transición, y los definimos como que el paciente haya perdido continuidad en la atención entre cardiología pediátrica y cardiología clínica entre los 16 años y los 21 años, ¿no? Si el paciente en ese periodo no lo había visto nadie, no tuvo cuidados de transición. Y entonces, en ese contexto, tenemos a 234 pacientes, 55% son hombres, e igual que como lo presentó la doctora Sheila, los estratificamos en este grupo de cardiopatías, desde las más simples a las más complejas. Ojo, algunas están reparadas y otras están parcialmente reparadas y otras están totalmente reparadas, ¿no? Entonces, afortunadamente, la mayor parte tenemos cortocircuitos y de estos están reparados, seguidos de obstrucciones izquierdas y obstrucciones derechas. Y el menor grupo, pues son las más complejas. Ahora, dentro de estos, lo importante es que el 67%, cuando ya eran adolescentes y estaban por ser egresados a la etapa de adultos, ya estaban reparados totalmente, pero también había un 18% que no se repararon. Primero porque ya no tenían indicación, porque probablemente estaban en una etapa muy avanzada de la enfermedad y la cirugía era mayor riesgo a beneficio. El 10% una cirugía paliativa y un 4.3% que, o sea, nada, ¿no? Ni siquiera tratamiento. Ninguno en protocolo de trasplante cardíaco, porque nadie los quiere aceptar para trasplantarlos. Un complejo es prácticamente un estigma para que no se trasplante. Y de estos vemos que entre los cuidados es el mayor porcentaje, pues sí tiene seguimiento de algún dispositivo que se haya puesto por cateterismo. En cuanto al tratamiento, pues también estaba subóptimo si comparamos a ambas poblaciones. No todos tienen tratamiento estándar para la falla cardíaca. Y ahora, en cuanto al contexto del individuo, como vemos, el 70%, y eso hay un sesgo, si tomamos exclusivamente a nuestra población, pero el 70% estudia, es decir, entre los 16 y 21 años sí estudian, 15% trabajan, 10% están en labores del hogar, y esto es más bien que no o ya los corrieron de la escuela, ya no quisieron estudiar, la cosa es que están en casa, y un 5% tiene una dependencia total de sus cuidadores primarios, y entonces, como vemos aquí, pues el mayor porcentaje, como se esperaría, pues forma parte de la sociedad activa. Ahora, si nosotros nos podemos saber la condición de la vivienda, bueno, pues el INEGI clasifica la calidad de las viviendas de acuerdo a cuántos metros cúbicos viven, metros cuadrados, perdón, y la zona, bueno, principalmente cuántos cuartos tiene. Nosotros lo que hicimos fue traspolar su código postal a la zona donde vive. Sí es muy generalizado, pero el contexto es que el 20% vive en casas que tienen hasta 55 metros cuadrados, es decir, pueden vivir en condiciones de hacinamiento, y el 60% entre 55 a 100 metros cuadrados, es decir, casas pequeñas. Ahora, en cuanto a la clasificación del nivel socioeconómico, también esto traspolado a partir de la clasificación que tienen en los institutos nacionales, y hay se clasifica según el nivel socioeconómico, pero nosotros lo hicimos a partir de el agregado, ¿no? Y entonces vemos que la mayor parte, el 30% corresponden al grupo AB, que son los que ganan menos de un salario mínimo al día, el 55% que es el grupo C, que gana entre 5,000 a 10,000 pesos al mes, 12% que ganan hasta 20,000 pesos al mes y 3% más de 50,000 pesos al mes. Y en cuanto al trabajo, bueno, el 80% de los que llegan a trabajar tienen un empleo informal. ¿Qué quiere decir? Que ese empleo informal no les da seguridad social y no les da ningún derecho de atención más que, por ejemplo, si se tiene en el Instituto Nacional de Cardiología. Solamente el 12% un empleo formal, pero con afiliados con el sueldo mínimo, y menos del 5% formal. En cuanto a qué están estudiando, bueno, la mayor parte de ellos, el 40% está en una carrera técnica. Muy pocos están en una universidad, que son menos del 10%, y hay hasta un 5% que están en los CAM, o que son estos centros para personas con discapacidad intelectual o discapacidad física. Y en cuanto a los programas de gobierno, como vimos,
está extendido a un Instituto Nacional de Salud que atiende a población no derechohabiente y que pues sí tiene más afluencia de algunos centros del país, pero que también en proporciones muy poco con lo que supuestamente nacen de 15,000 a 20,000 casos nuevos, y si ustedes ven, pues en estos años no se han reclutado, o sea, ¿dónde están todos los demás? ¿Quién los atiende? ¿No? Y en el caso de nosotros, pues el mismo contexto, con la particularidad de que nuestros pacientes pues los vemos regionalizados y vemos el suroeste del país. El norte no sabemos qué suceda, el oeste no sabemos qué suceda. Ahora, esto es importante porque en esta transición en cuanto al número de pacientes, pues vamos a tener exponencialmente aquí en el mundo pues mayores adultos con cardiopatía congénita que en los niños, porque hay países donde ya se puede interrumpir con cardiopatías complejas, incluso simples, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos que proporcionarle salud a esos pacientes que ya fueron reparados o parcialmente reparados de una cardiopatía congénita, y lo que tratamos de hacer un análisis de por qué se pierden estos pacientes. Aquí que son las barras azules, bueno, en el segundo nivel del IMSS generalmente no se manda al tercer nivel, o si se manda para algo muy particular y luego se regresa. Es decir, no hay forma de sostener todos los pacientes, y tampoco todos son derivados. Sí los ve el cardiólogo clínico, no todos rotan por el servicio de cardiopatías congénitas, por ejemplo, y no todos en un mes van a aprender todas las destrezas. Y en el caso de los pacientes sin seguridad social, pues la mayor parte se atienden en el Hospital Infantil de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, algunos otros privados, y estos cuando se egresan, menos del 70% llegarán al Instituto Nacional de Cardiología para tener la continuidad. ¿Qué quiere decir? Que se pierden. Los ven en segundo nivel hasta que ya se sienten mal. Ahora, en cuanto a los recursos humanos, si nosotros nos ponemos a ver, pues son pocos los centros que, de hecho, el Instituto Nacional de Cardiología y nosotros tenemos el curso universitario, y entonces no egresan tantas personas para atender estas necesidades. No están distribuidas de forma homogénea en el país, la mayor parte se quedan en los mismos hospitales, de tal forma que pues falta continuidad en el seguimiento y en la formación de los mismos. Ahora, ¿esto qué implica? Si el paciente no tiene cuidados de transición, como vemos, para todas las cardiopatías tiene 13 veces más de riesgo de fallecer en los siguientes 5 años, que en probabilidad se explica casi el 80%. Y aquí lo vemos, prácticamente, si el paciente no tiene cuidados de transición, ni siquiera es una curva de supervivencia, es una flecha para la muerte, porque aquí, como vemos, la probabilidad de morir es muy alta. Nosotros también hicimos un seguimiento y nos dimos cuenta que muchos pacientes en la pandemia, incluso que perdimos univentriculares, pues incluso fueron tratados subóptimamente en el segundo nivel, perdieron algunos criterios para hacerles alguna intervención, bajó su calidad de vida y tuvieron complicaciones que no fueron bien afrontadas en el segundo nivel. Y eso implicaría que pues tuvieran una atención deficiente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, pues tenemos una gran necesidad de que hay cardiopatías complejas que, como ya vimos, si no tiene cuidados de transición, van a morir muchos. Entonces, en conclusión, existe una necesidad creciente de consolidar clínicas de transición en cardiopatías congénitas, la formación de recursos humanos, y el IMSS debe tomar su parte en la pirámide de la atención, o sea, no puede no tomarlo en cuenta para su organización en el futuro. Y nuestro MAE debe ser un detonante de cambio, ya que llevamos años viendo esta problemática. Muchas gracias. El tema, como decíamos, es muy interesante y a esto nos vamos a enfrentar todos, porque la transición a la vida adulta de los pacientes con cardiopatías congénitas es un tema que no se entiende del todo. Aquí en el hospital hemos tenido pacientes con cardiopatías congénitas relativamente jóvenes, 30 años, ya con aterosclerosis coronaria. Hemos tenido pacientes ya diabéticos, pacientes hipertensos, metabólicos, con cardiopatías congénitas. Incluso por ahí algunas propusimos un paciente con cardiopatía congénita para implante de prótesis aórtica percutánea, etcétera.
Lo que quiero expresar es que son pacientes que vamos a tener que resolver y que van a necesitar inevitablemente gente que maneje todos estos términos en la transición a la vida adulta. Entonces, bueno, todo esto va a dar mucho de qué hablar todavía y ahorita por lo pronto cedo la palabra a la doctora Lucely Yáñez para que culmine el simposio. Bueno, no sé. Gracias por estar aquí. Yo creo que tenemos un par de minutos para preguntas. Antes de las preguntas quiero hacer dos comentarios fundamentales. Aprovechando que en el auditorio hay muchos jóvenes, pero también tenemos cardiólogos ya consolidados. Las cardiopatías congénitas en el país tienen un espectro abismal. Está el niño que no se diagnosticó y que es un sobreviviente y nos va a llegar de adolescente o de adulto o como mujer embarazada con una cardiopatía no reparada. Estamos muy lejos de los países con economías más avanzadas donde se hace el diagnóstico prenatal, donde se hace interrupción del embarazo y estos chiquillos ya no nacieron. Y el segundo escenario es cuando se diagnosticó, pero no se le otorgó todo el seguimiento y ya vieron la problemática que esto representa en la transición, porque va encadenado a esa mujer que a lo mejor sabía que tenía una cardiopatía congénita, pero nadie la orientó para decirle, oye, tú estás en una clase 3 o vas a estar en una clase 4 de la Organización Mundial de la Salud, no te conviene embarazarte. Entonces el mensaje es, hay que educarnos, hay que educar a nuestros pacientes y hay que acompañarlos. Y hay que romper ese paradigma de que la cardiopatía congénita están condenados a morir. Ya lo vieron, económicamente son población activa, están generando recursos, están pagando impuestos, están siendo padres o madres de familia, líderes que pueden hacer algún cambio. Y finalmente, cierro el comentario con decirles que a todos nos va a tocar enfrentarnos a un paciente con cardiopatía congénita en algún momento, al obstetra, al cirujano plástico, al oncólogo, porque ahí viene esta avalancha. Creo que puede haber alguno o dos preguntas que quieran hacerle, aprovechar aquí al panel de expertos. Yo sé que el doctor Jaime no dio ninguna charla, todos lo conocen, saben que él es el que ha trabajado así de la mano con nosotros, que ha tenido casos realmente difíciles de esos adultos que no están reparados y que, bueno, pues llega el momento, ¿no? Doctor Lubiano, ¿quiere hacer algún comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicitarles, doctora Lucely y su grupo, felicitarles por este trabajo tan inmenso que están realizando. Si el doctor Pérez Treviño hubiera escuchado a ustedes hablar en estos tiempos, él se hubiera alegrado mucho de los inicios del servicio de congénitos en siglo XXI actualmente. Felicitarles, doctora, y un pequeño comentario nada más. Qué bueno que están haciendo este tipo de labor y así, ahorita es pues podemos ir a una mancha que empieza, bueno, mancha me refiero en cuanto a la actividad, una manchita blanca bonita que empieza ahorita en nuestros centros hospitalarios grandes, que ojalá siga avanzando y de hecho esa es la idea, supongo. Y así como se ha hecho el código infarto y así como se ha hecho muchas campañas, ojalá puedan ustedes ir avanzando en forma imparable, ¿verdad? Y sobre todo hacia afuera de los grandes centros y de las grandes ciudades. Doctora, me conoces, yo actualmente ya, después de 30 y tantos años de trabajar en tercer nivel en la terapia intensiva, nada más comentarles un pequeño detalle, un caso curioso breve que me tocó por lo que ustedes están analizando de los diagnósticos tardíos en las cardiopatías congénitas del adulto. Hace unos días, ustedes saben, yo ya trabajo ya en mi estado de Guerrero actualmente, y en medio minuto les platico, hace un mes, vi un paciente ya adulto de, pues no sé, cerca de 40 años, normal, asintomático, ha jugado fútbol, ya es papá, y pues me visitó por precordialgias atípicas,
pero al ver el electrocardiograma y la placa que inicialmente me pasaron, vi el electrocardiograma y lo primero que pensé es que estaba tomado con cables invertidos, ¿verdad? Yo dije, caray, la persona que tomó este electro se equivocó, voy a tomarle otro con mi equipo, yo personalmente, y también la placa que me enseñaban se veía normal. Al tomarle yo el electrocardiograma con mi equipo, me salió igual, con P's negativas, en D2, D3, etcétera. Y dije, caray. Y entonces ya, ¿qué creen que tenía? Tenía una dextrocardia. En un paciente que se supone, pues bueno, asintomático sí, pero esto nos da idea de lo tardío que generalmente enfrentan ustedes ahora los problemas de cardiopatías congénitas del adulto, ¿verdad? Ahí vi que el primer electro que le habían tomado estaba correctamente tomado. Y ese fue el motivo inicial de pensar en una dextrocardia. Y está completamente asintomático, afortunadamente, esta persona. Y, en fin, nada más debo de continuar su estudio para tratar de ver si no tiene otras anomalías. Felicidades y ojalá que esta labor también llegue a haber campañas, así como hay campañas de mastografías y campañas de muchas cosas que sabemos. Ojalá poco a poco el movimiento que inician ustedes vaya abarcando hacia otras esferas poco a poco y podamos también tener detección de cardiopatías congénitas ya en edades, dijéramos, de adolescentes para arriba, que pues no las conocíamos, y sobre todo por las mujercitas jóvenes que se embarazan sin saber que tienen una cardiopatía congénita. Muchas gracias. Felicidades, Dios. Muchas gracias a todos. Estamos en tiempo para que inicie la siguiente mesa. Cualquier pregunta nos pueden abordar aquí afuera en el cafecito. Gracias.